Sinergia Cefía Podcast. El siguiente programa es una producción del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Los comentarios correspondientes a nuestros invitados y panelistas son de carácter personal y no reflejan necesariamente las políticas del CEFIA o sus agremiados. Sinergia Cefía Podcast. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos otro miércoles en Sinergia Cefía Podcast, este espacio en donde conversamos de una forma más distendida, donde abordamos temas de interés para ustedes, profesionales, y también para quienes nos ven y nos acompañan o nos escuchan de otras profesiones u otros oficios, porque el interés siempre es que podamos aprender unos de otros. En este espacio de esta tarde vamos a conversar con el arquitecto Bernal Castillo Pérez, que además es emprendedor y que nos va a contar un poco sobre eso, sobre el arte de emprender, que creo que debe ser hasta además una cultura. Pero voy a darle la bienvenida, las buenas tardes. Don Bernal, ¿cómo está? Qué gusto, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Jessica, buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven por las diferentes plataformas. Para mí es un placer estar acá, poder compartirlo con ustedes y ojalá que lo que pueda transmitirles sea de mucha ayuda para el que lo necesite. Indiscutiblemente así será. Yo quiero que antes de que empecemos a abordar el tema un poco, don Bernal, nos cuente de quién es usted, un poco como esta formación profesional, pero otros elementos que a veces tenemos que separar de lo profesional, que son los que nos nutren como seres humanos y que también nos llevan por esa buena senda profesional. Entonces, háblenos un poquito de usted. Claro, Jessica, porque es muy importante tener un antes y es dónde estamos ahora y hacia dónde nos vamos a dirigir. Yo tengo 25 años de experiencia en lo que es la industria de la construcción y esos años los cuento desde que salí de un colegio técnico, porque cuando saqué la carrera de dibujo arquitectónico, esa fue la herramienta que me permitió poder pagarme mis estudios y continuar en la carrera de arquitectura, que era lo que yo quería. Mis papás no tenían la posibilidad de pagarnos la universidad, entonces el trato estaba hasta el colegio y después del colegio ustedes deciden qué hacer, si quieren estudian o si quieren se ponen a trabajar. Difícil elección para cuando uno es, ¿verdad?, todavía un adolescente. Sí, difícil pero, camino además. Claro, igual, si nos motivaron, si ustedes estudian el camino va a ser más claro. sencillo, ¿verdad? Entonces sí estaba esa espinita de que tenemos que seguir preparándonos, que tenemos que seguir estudiando para poder tener un futuro mejor. Entonces empiezo a meterme en este mundo primero como dibujante, trabajaba con un topógrafo, entonces era un área diferente a la arquitectura. Trabajé con un ingeniero, entonces me permitía también hacer presupuestos primero, hacer trámites, hacer presupuestos, cotizaciones, y ahí fui creciendo en toda esta industria, como te decía, de la construcción, hasta llegar a sacar el título de arquitecto. Entonces ya me meto en la parte del diseño, sigo evolucionando con la parte de la construcción, y en todo ese proceso, Jessica, hay un punto importante que es, bueno, estoy terminando de estudiar, y la que era mi novia queda embarazada. Entonces, queda embarazada, hago este análisis que tiene que ver un embarazo a la arquitectura. Pues para mí sí fue muy importante porque ahí fue marcando qué es lo que iba a hacer yo en mi futuro. Nace mi hija y yo sí tenía algo claro. O sea, yo no sabía si quería emprender o si quería trabajar en lo propio. Yo todavía no tenía claro qué es lo que tenía que hacer. Pero sí tenía claro que yo quería ser un papá presencial. O sea, yo sí quería estar con mis hijas en todas las actividades que yo iba a desarrollar. Y eso era por un faltante que yo tuve en mi infancia. O sea, que mi papá no fue tan presencial como a mí me hubiera encantado. Entonces eso a mí me marcó. Yo dije, no, yo sí quiero ser profesional. Mi papá tampoco lo era. Yo sí quiero ser profesional y sí quiero estar con mis hijos en todo su desarrollo. Entonces ahí yo creo que ahí fue donde empezó, sin tener el conocimiento claro de que quería emprender, de que quería trabajar en algo que fuera independiente para yo poder tener un poquito control de mi tiempo y poderlo distribuir en diferentes actividades en que mis hijas iban a asistir. Entonces, Jessica, con ese camino sigo creciendo en la parte de la construcción. Tengo mi empresa constructora, nos dedicamos al modelo que diseñamos casas y vendíamos. Cuando quisimos hacer algo más grande,
con la evolución de cualquier empresa, y quisimos hacer una urbanización, hicimos una negociación que no era correcta, no teníamos muchos conocimientos y nos estafaron. Igual, nos estafaron, perdimos todo, pero también siempre he sido un poquito más profundo, no me cae, perdimos todo lo material, pero al final de cuentas me di cuenta que se podían haber evitado muchas cosas, y si hubiera existido un software de gestión de proyectos, se hubiera evitado muchos problemas. Entonces me meto en el mundo de la innovación y me meto en el mundo del emprendimiento tecnológico. Y empiezo a entender que hay un montón de conceptos que yo no sé, que no tengo una formación como emprendedor, sino solo como arquitecto, y que tengo muchas cosas que tengo que conocer. Y me empiezo a meter entonces en el mundo de volver a estudiar del emprendimiento, participar en concursos a nivel nacional sobre emprendedores en diferentes áreas, a nivel centroamericano, y empiezo a ganar concursos. Yo, mira qué interesante, el modelo de negocio está interesante, y es un mundo que tengo que aprender más. Lo llevo hasta a España voy también con mi emprendimiento Bauhaus, lo llevo a concursar y gano el concurso del futuro de la ingeniería y la arquitectura. Entonces me empiezan a premiar ¿con qué? Con conocimiento, maestría en innovación y emprendimientos, una maestría en Big Data, y es lo que me tiene también acá, porque al final de cuentas empieza uno a descubrir que lo más importante también es compartir ese conocimiento y decirle a las nuevas generaciones y las que no son también tan nuevas, que en realidad si nos empezamos a ayudar, va a ser mucho más fácil el camino. No sencillo, no es fácil, no es que no van a haber problemas, si no es plano. No es plano, pero que se van a disminuir mucho las dificultades que se nos van a enfrentar como emprendedores. Sí, si fuera una competencia de obstáculos, bueno, no es plano, pero necesitamos músculo, haber trabajado previamente para cuando el obstáculo esté o las vallas, poder brincarlas y seguir. Y funciona igual la analogía para temas de emprendimiento y para temas profesionales. Claro, no es una carrera de 100 metros. No, ni planita. No, ni planita. Esto es una maratón a campo traviesa, es un triatlón a campo traviesa, y que pueden pasar un montón de circunstancias que si usted no tiene claro por qué lo estás haciendo, ahí es donde la primera muchos desertan. Ahí vamos a empezar a desgranar un poco ese conocimiento que ya usted nos está diciendo, don Bernal, que tiene. Lo primero que quería preguntarle sobre la cultura, si es que se puede llamar, sobre el emprendimiento, se lo pregunto porque uno ve estadísticas, lamentablemente, y que la gente no crea que la estadística es solo un número. La estadística es una persona en cualquier situación, ¿verdad? La estadística, lamentablemente, es un caso de personas que tienen diferentes situaciones, y que vemos que normalmente el proyecto de vida de un emprendedor no supera los 3 años, y ahí se quedó, y la gente se frustró y perdió su dinero y perdió su motivación. Entonces la pregunta es, ¿por dónde debo empezar cuando hablo de un emprendimiento? ¿Desde la necesidad, desde la emergencia o no? Jessica, es precisamente eso. Por eso les comentaba un poquito de mi historia y el por qué yo emprendí. O sea, yo lo digo ahora con conocimiento porque hay teorías. Los invito a que lean un libro, o la teoría del circo. Estudien la teoría del círculo dorado de Simon Sinek. Esta teoría habla que uno tiene que empezar cuando va a emprender con una simple pregunta: ¿por qué lo voy a hacer? Y ese por qué no puede ser porque quiero dinero, porque quiero fama, porque quiero títulos, porque quiero premios. Eso no puede ser el porqué. El porqué es algo personal, algo que tiene que nacer desde mi interior. Y el saber que aunque no esté logrando lo que estoy esperando lograr, no me voy a desanimar y voy a continuar porque estoy con un porqué diferente. Como les digo, mi porqué era mis hijas. Sus hijas, claro. Entonces, yo fracasé con la constructora, todo lo perdí. Pero ¿qué me seguía? El éxito total, o lo que yo estaba enfocado y lo que yo quería, lo tenía logrado. Entonces el éxito no es un lugar donde se llega, es el camino que uno va recorriendo. Entonces van a aparecer cosas que no están que no tiene bajo control, que nada está bajo nuestro control. Sí. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y a partir de ahí, de por qué yo lo voy a hacer, empiezo uno a mover todas las piezas y tratar de armar ese rompecabezas. Pero lo elemental es un autoanálisis y autocrítica, entender de dónde venimos, cuáles son las cadenas que arrastramos, qué son las cosas que queremos romper, por qué queremos romperla, y a partir de ahí empezar a construir lo que queremos hacer en nuestra vida. Ok, partiendo de la motivación, entonces no necesariamente debe ser siempre una emergencia, como, ¿verdad? Yo le decía, y sabemos que hay emprendimientos que crecen como una emergencia, como una necesidad inmediata, llegan así, se materializan, desde luego deberá, si hacemos un análisis, deberá haber una motivación mayor, ¿verdad? Que quizá en ese momento de la emergencia, pero no deberían ser de ahí. Este mundo, en estos últimos años, he podido participar también en diferentes charlas con universidades. Pues igual, yo también quiero generar en ese porqué que te digo, me gusta también poder ayudar a otras personas. Entonces, ¿qué es lo que te contesto esta pregunta con lo que he venido trabajando?
Porque al final de cuentas hay un problema incluso hasta cultural y de formación. Porque al final nos asustan y nos dicen y no nos ayudan a entender que podemos fallar. Entonces estamos en una sociedad que no queremos hacer... Que no admite el fallo. Que no admite el fallo. Sí. Que al final una persona, si no anda con un buen carro, si no anda con una buena vestida, si no tiene tantos títulos, la persona no es exitosa. Y es totalmente contrario. Para poder tener éxito, tenemos que saber que vamos de la mano de un fallo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No tenemos una cultura emprendedora y el emprendimiento lo vemos como un salvavidas. Como ya la última opción. Ay, no encontré esto, entonces necesito plata. Recurso. Sí, Okay, sí. Necesito dinero, tengo que ver cómo hago, porque las cuentas siguen. Estamos de acuerdo que el dinero es una necesidad, pero no puede ser un fin. El dinero solo es un medio para poder alcanzar otras cosas. Entonces, Jessica, desde el entendimiento que cuando voy a emprender, ¿por qué voy a emprender y qué quiero emprender? Esa es la otra, ¿qué quiero hacer? No como algo de emergencia, no como algo de que sea un extintor para apagar el fuego que estoy teniendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los emprendimientos que nacen de esa manera? Pues no duran. O sea, un emprendimiento ya está estadísticamente, que es importante, los datos son elementales, todo tenemos que llevar los datos, nos dice que no llegan a subsistir 2 años, 3 años. ¿Por qué? Porque nació no desde el interior, sino nació desde algo muy superficial, que es una necesidad que sigo insistiendo, no estoy minimizando. Y la tenemos clarísima. Pero no puede nacer de esa necesidad. ¿Por qué? Porque está más cerca al fracaso que un emprendimiento que nace desde el interior y de una pasión que nos va a motivar y nos va a mover a buscar lo que se desarrolle de cualquier manera. Así es, don Bernal, muchísimas gracias. De verdad que son reflexiones muy valiosas y que a veces las dejamos de lado porque puede ser que pensemos que porque somos profesionales hemos alcanzado todo nuestro objetivo, hemos llegado a la meta y que ser profesional nos exime de tener emociones, de tener otro tipo de metas que son de tipo emocional. Y yo siempre digo que la gente que es feliz no molesta y que la gente que es feliz crece, y eso también está desde nuestro interior. Vamos a hacer nuestra primera pausa, don Bernal, y al volver yo quiero que una vez que ya entendimos, quienes estamos, ¿verdad?, escuchándolo, quienes ya tenemos una motivación, hicimos este ejercicio, digamos, ok, ya tengo mi motivación, que usted nos diga qué debemos hacer después, que nos vaya contando un poco el ABC, aunque no es una receta mágica, pero que nos cuente el ABC. Vamos a hacer la pausa y regresamos. BIM con CEFIA 2024, el congreso organizado por los profesionales. Este 28 y 29 de agosto en el Hotel Barceló San José. Un espacio colaborativo para impulsar la innovación, la tecnología y la gestión. Todo en un mismo lugar. De la implementación hacia la madurez en la industria de la arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones. Inscríbete ahora y sé parte de la transformación digital. Gracias por continuar con nosotros en Sinergia CEFIA Podcast. Estamos teniendo una conversación muy valiosa, muy visionaria, pero sobre todo muy emocional, y que no se nos olvide que necesitamos eso, experimentar las emociones. Hablábamos del fracaso como eso, como algo que lamentablemente hemos entendido como el peor de los resultados, y en realidad no necesariamente es así, es parte de los procesos de aprendizaje. No me imagino a Einstein dándose por vencido la primera vez cuando algo no le resultaba, ¿verdad? Y así probablemente le preguntamos, don Bernal, a usted, yo no me imagino dándose por vencido en la primera, no fue así. Sigamos con grandes personalidades, porque esto no es nuevo. Thomas Edison, a él le preguntaron que si no se decepcionó después de 1000 intentos para descubrir la bombilla eléctrica. Y la respuesta de él fue, no, es que yo no fracasé. Yo descubrí 1000 formas de cómo no se hace una bombilla. Entonces, depende de cómo queremos ver las circunstancias, son para crecer o son tropiezo. Entonces, todo obstáculo que se nos presenta en la vida, tenemos que verlo como que es una piedra que nos va a poder seguir construyendo lo que queremos lograr, lo que queremos alcanzar. En esto, Jessica, como les digo, no hay un ABC, pero sí hay una serie de caminos o de tips que hay que seguir uno para poder estar más cerca a esa línea de poder tener algo diferente e innovador. Lo primero que tenemos que hacer es no pensar en una solución a lo que queremos hacer, sino lo primero que hay que hacer es identificar cuál es el problema que queremos resolver. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces yo tengo una idea y creo que es mía, entonces, claro, me pasó con el emprendimiento tecnológico. Claro, este es el problema, entonces voy a hacer esto y entonces empiezo a dar la solución. Esta es la solución, pum, 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 pum. Tengo un montón de adeptos, bien, pero al final de cuentas no escala
a la magnitud que yo quiero. O sea, yo quiero que sea a nivel latinoamericano. Entonces creo que me dicen, señor, es que usted se identificó, usted dio la solución, pero no te concentraste en el problema. Puede ser que sea muy parecido, pero hay que tenerlo muy claro. La solución no hay que concentrarse en una solución de primera entrada, sino ser crítico con ese problema. Identificar si ese problema o ese dolor que usted está sintiendo, en realidad el entorno también lo está sintiendo. Okay. Entonces, conforme yo voy entendiendo que ese problema que yo estoy visualizando de primera entrada lo tienen muchas personas. No es solo mío, ¿no? No es solo mío. Exactamente, entonces ahí veo, mira, si el problema si el problema en la construcción es que los materiales cuesta mucho conseguirlos, entonces que es que está muy largo para la entrega. ¿Es cierto lo que estoy pensando yo? Con datos empiezo a averiguar, empiezo a innovar, empiezo a prototipar, ¿qué es prototipar? Empiezo a hacer muestras pequeñitas y ya conforme voy construyendo, voy empezando a generar soluciones que vayan acorde a ese problema que estoy identificando. Entonces, número 1, concéntrense en el problema, no en la solución. Identifiquen cuál es el problema y si ustedes están motivados para hacerle frente a ese problema, para dar una solución. Número 2, tiene que ser innovador. Va de la mano. La innovación, si está innovando, está a la par el fallo, porque es algo nuevo. O sea, no podemos creer que estamos innovando haciendo lo mismo. Estoy supuesto ahí a la falla. Y es permitido. Exacto. Claro, permitirnoslo, entenderlo, ¿verdad? Tampoco que, no nos importe, tampoco. No, o sea, no es relajarse, es generar una alerta y una conciencia que lo que yo estoy transmitiendo puede fallar o puede tener el éxito. Okay. Igual, aunque se tengan el éxito, hay que seguir provocando el fallo. O sea, el crecimiento de cualquier emprendimiento tiene que ir de la mano del fallo al éxito. Fallo, el éxito, fallo, el éxito, fallo, el éxito. No es solo éxito, éxito, éxito. Si está solo en éxito, el éxito, el éxito, igual está 100% comprobado. Llega un momento en que colapsan. Ejemplos, la Kodak. La Kodak tenía una empresa multimillonaria que tenía el control de todo el mundo de las películas. Y a la Kodak, al CEO de Kodak le advirtieron, mira, viene el asunto tecnológico, vienen las cámaras digitales. Y ellos decían, no, o sea, si nosotros vendemos el negocio nosotros, el modelo de negocio en los rollos. ¿Cómo se le ocurre que vamos a meter digital? Las cámaras amarillas, las recuerdo perfecto. Todo el mundo las quería, claro. Y, no, escondan eso. No escondan eso. ¿Ahora qué? Se quedan en silencio y colapsan. Entonces, eso es otro de los caminos que uno tiene que entender. El que manda en un emprendimiento cualquier, ¿quién es? El cliente. El consumidor. El consumidor final. Entonces, no podemos llegar a competir por precio, que también muchos nosotros como arquitectos y como ingenieros en este mundo que nos estamos moviendo, muchas veces caemos en competir por precio y no competimos por un valor que sea diferenciador, por un valor agregado. Entonces, Kodak puede ser gigante y puede tener todo el control, pero si al final de cuentas nos venden una solución que es mucho más práctica y mucho más cómoda, por más poder que tengas y no buscas la innovación, vas a colapsar. Entonces, ¿Y les pasó? Y les pasó. Y eso, como te digo, hay ejemplos, montones de ejemplos que son muy claros, más recientes, lo que pasa con Uber. ¿Quién no se acuerda del poder que tenían los taxistas? Aquí cualquier agrupación que quería paralizar el país era anexarse a la marea roja y la marea roja detenía. ¿Qué es Uber? Uber no son taxis piratas. Nada más que lo hicieron algo formal, que identificaron cuál era el problema. Claro. Se concentraron en el problema. ¿Qué era el problema que tiene el usuario? ¿De por qué los piratas no? Puñica, por la inseguridad. Por la rapidez, la ubicación, tantas cosas fueron, ¿verdad? A través de una plataforma. Que lograron identificar cuál era el problema. ¿Y ahora qué pasa? Tiene que cambiar toda la sociedad incluso ellos todavía siguen siendo ilegales aquí en el país, pero todas las leyes tienen que cambiar a través de que lograron identificar una necesidad de un usuario. Entonces, ese es el camino. Ni siquiera tenemos que romper leyes, tenemos que romper, ir en contra de todas, pero enfocándonos en el usuario final, quién es el que nos va a mandar qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Se identifica el problema y a partir de ahí tenemos que trabajar. Igual, tenemos que ver cuáles son las tendencias que se mueven a nivel mundial. Si aquí alguien viene y me dice, otro ejemplo, las enciclopedias. Ahora antes pasaban en la casa y tienes que acordarte. Sí. Y además, después, cuando evolucionó un poco, el plus era aquel CD que usted tenía y eso era una ilusión y en todo lado estaban las enciclopedias aunque nadie las leyera. Sí. Ahora llegan a tu casa y te tocan la puerta y te regalan, ni siquiera que venden. Mira, tengo una enciclopedia que te voy a regalar. Nadie la recibe probablemente. ¿Dónde la voy a guardar? ¿Dónde la voy a acumular? O sea, eso me estorba. ¿Y cuántos tienen enciclopedia en la casa? Que mira cómo hacen para botarla. Todo eso lo puedo buscar en Google. Es eso. Entonces tenemos que ver las tendencias. No podemos emprender vendiendo enciclopedias.
No podemos emprender vendiendo televisores con esos de cajón gigantes atrás. de cajones. Tenemos que ver cuáles son las tendencias que se mueven a nivel mundial. Y a partir de esas tendencias y entender que estamos en la cuarta revolución industrial, en que estamos en la era de la digitalización, en que estamos en la era de la inteligencia artificial, que es un concepto que se maneja desde 1957, no es nuevo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora la tecnología ha avanzado tanto que entonces ahora sí la inteligencia artificial, que no es más que las actividades que hace el hombre, ahora los hace la máquina y lo hace de una manera eficiente, hay que aprovecharse de eso. Entonces tenemos que buscar emprendimientos que vayan de la mano de esa tecnología, que vayan de la mano con lo que se está moviendo, no solo a nivel de Costa Rica, sino a nivel internacional. Entonces, eso es otro de los tips. Busquemos algo que en realidad vaya a irrumpir y que vaya a tener una escalabilidad más allá de lo que estamos incluso en nuestros gremios. Tenemos que separarnos de la cultura de negarnos. Y se lo pregunto así, creo que la respuesta casi que la puedo intuir. Pero con los ejemplos que usted daba es no hacernos de la vista ineficiente o negarnos a que no, es que como esta tecnología está ya en Europa, aquí van a tardar 3 años en llegar. No, es que ese no es el gusto del costarricense. Ya al costarricense le gustan cosas diferentes. ¿Negarnos es el principal error en esta materia? Que yo ese negar lo amarro a miedo. Porque al final nos podemos mover o por el miedo o por la pasión y por el amor. Ok. Entonces lo ideal siempre ¿Qué nos mueve ahí, además? Tenemos que movernos por el amor y por lo que nos haga feliz. Usted dijo ese concepto también. No por el miedo. Te cuento mis miedos. Cuando empecé con el de la idea del software de gestión de proyectos, no le digo a nadie. Porque si le digo a alguien, me van a robar la idea. Que si le digo a alguien va más adelante y me va a quitar lo que estoy pensando. Lo que usted está pensando, ya hay 1,000 personas, 10,000 personas que lo están pensando. Lo que usted va a empezar a hacer, ya hay 100 personas que lo están haciendo. Entonces, olvídese que su idea es, usted es un iluminado y que lo que usted pensó, solo a usted se le ocurrió. Es el primer miedo que tenemos que empezar a quitarnos cuando vamos a emprender. El segundo miedo, que solo no lo podemos hacer. Que solo no se avanza. Vamos a ver, sí se puede hacer, pero es como una carrera de 100 metros. En la carrera de 100 metros no tienes asistencia. No hay nadie que te dé agua, no hay nadie que te asista. Usted arranca y termina y listo, y al final te van a asistir. Que terminas muerto porque es una carrera rápido y es un concepto diferente. Para seguir con el mismo ejemplo que hablábamos en principio. Pero una carrera que es una maratón, una triatlón grande, hay asistencias. Claro. Hay alguien que está a la par, que te está guiando, que te está llevando. Eso es el emprendimiento. Si usted no entiende, o si usted empieza ya creyendo que usted lo va a hacer solo, ya ahí va otra vez con lastre. Usted mismo se está poniendo un montón de piedras en el camino para tropezarse. Insisto, van a aparecer piedras, pero podemos quitar un montón de piedras antes de arrancar. Entender que es algo colaborativo, que si yo me uno a un ingeniero, que si me uno a un tecnólogo, que si me uno a un sociólogo, que si me empiezo a unir y hacer un equipo multifuncional, pues vas a tener un impacto mayor. Entonces eso igual lo entendí cuando empecé a estudiarlo, cuando empecé a vivirlo. Una vez le dije a un profesor, le pregunté a un profesor del INCAE, porque yo era dueño de toda la sociedad, el 100% de las acciones, que cómo voy a dar acciones, porque es mi idea, después voy a dar acciones y voy a perder. Miedos, todos esos son miedos. Y me dijo el profesor del INCAE, ¿qué quiere ser usted? ¿La cabeza de un ratón o la cola de un león? Sí, ¿cierto? O sea, ¿qué quiero ser yo? ¿La cabeza de algo que es pequeñito, que al final no va a generar un impacto, como me encantaría generar ese impacto y que ayude a todo mi gremio y más allá, hacer esa cabecita de nada, o la cola de algo más grande, algo que en realidad va a generar mucho más impacto y él se va a acercar a lo que me hace a mí feliz? Entonces las preguntas y las respuestas también tienen que nacer de cada uno. El decir, no, yo escojo ser la cabeza de un ratón y eso me da tranquilidad y eso me da felicidad y me mantengo en un entorno que tengo todo controlado y me hace feliz, perfecto, hágalo, pero que sea consciente, que no sea por miedo, que no sea porque no sé qué hacer. El dinero, como lo estás diciendo, sí. El dinero, uy, es que cómo arranco sin plata, no, o sea, se arranca con nada, se arranca con la idea y el dinero y todo lo demás empieza a salir. ¿Por qué? Porque en un ecosistema, que eso también es importante ahora hablarlo, la importancia de generar ecosistemas, hay gente que tiene dinero, pero no tiene la idea para poder desarrollarlo. Entonces hay padrinos y hay ya toda una estructura de los emprendimientos con emprendedores o con inversionistas ángeles que tienen el dinero para poder invertirte. A nivel estatal está la
la banca para el desarrollo. Sí, hablamos del INA, de la Universidad de Costa Rica. Auge, sí. La Universidad de Costa Rica, está abierto para todos. Entonces, en realidad ya hay una estructura, lo que pasa es que no hay un ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Es algo todo en conjunto, que se mueva en conjunto por un mismo fin. Hay un montón de puntos aislados que está en la habilidad del emprendedor empezar a unirlos. ¿Para qué? Para poder lograr el éxito. Steve Jobs lo decía, el éxito consiste en tener la habilidad de poder unir esos puntos que empiezan desde que nosotros empezamos a crecer, empezamos a tener toda la información que recibimos de nuestros padres. Y usted decide cómo llevar la información que se tuvo en infancia, si lo pone como, ay, es que como yo era pobre, sí. Ay, desde la carencia. Desde la carencia o desde la abundancia. Es una decisión, es una decisión cómo querés llevar tu vida. Y el cambio es ahora, no es ni del pasado ni del futuro, el cambio podemos tenerlo desde ya, y eso es lo bonito. Eso es lo bonito, que no importa la edad que tengamos, la situación en la que estemos, y ojo, no estamos menospreciando ni minimizando situaciones que podemos estar enfrentando todos o que hemos enfrentado, porque sabemos y somos humanos y sabemos que es complejo. Vamos a hacer la pausa y al volver yo voy a adelantar la pregunta. Yo creo que esos miedos, el miedo que usted hablaba es un miedo legítimo, y yo estoy segura que todos lo hemos experimentado en diferentes áreas. Yo también leí por ahí que la fe debe ser como, o la fe es como un paracaídas, solamente sabemos si funciona si nos lanzamos, ¿verdad? Yo me imagino que ahí debe ir más o menos la situación del miedo, pero quiero que al volver, don Bernal, hablemos de cómo doy el paso al miedo, porque lo entiendo desde que es algo legítimo, ¿verdad? Yo estoy segura que aquí ninguno de los profesionales o las personas que nos están escuchando va a su cuenta de ahorros y dice, yo no tengo miedo de gastar los ahorros que tengo de los últimos 2 años. Eso es mentira, probablemente, pero entonces vamos a hacer la pausa y regresamos para seguir hablando de cómo venzo ese miedo. BIM con CEFIA 2024, el congreso organizado por los profesionales. Este 28 y 29 de agosto en el Hotel Barceló San José. Un espacio colaborativo para impulsar la innovación, la tecnología y la gestión. Todo en un mismo lugar. De la implementación hacia la madurez en la industria de la arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones. Inscríbete ahora y sé parte de la transformación digital. Gracias por continuar con nosotros en Sinergia CEFIA Podcast. Ha sido una conversación preciosa, muy valiosa, que hemos tenido y que estamos teniendo con don Bernal, que nos ha hablado de sus experiencias. Han sido pocos minutos, pero han sido experiencias profesionales, personales, tips, recomendaciones, lugares a donde ir en busca de asistencia. Y antes de ir a la pausa, yo le preguntaba a don Bernal, el miedo que sentimos es legítimo. ¿Cómo podemos vencer esto desde el punto de vista, ¿verdad?, del razonamiento que tenemos, de esa programación profesional que tenemos, de análisis de un riesgo, y entender que, ¿verdad?, lo asocio con el miedo? ¿Cómo podemos dar ese paso? Sí, vamos a ver, yo no les puedo decir que yo no tengo miedos, o sea, eso es mentira, es parte de la naturaleza del ser humano. Hay que ver cómo reaccionamos al miedo. Siempre lo que hace la diferencia es la reacción que vamos a hacer o que vamos a enfrentar. El miedo nos puede paralizar o el miedo nos puede alertar para ver dónde tenemos que movernos. Y esto yo lo he podido sopesar por la fe. O sea, en realidad para mí la espiritualidad y el entender que igual hay un ser superior que nos mueve, me motiva a 2 cosas. A tener la humildad de saber que yo nunca voy a llegar a ser tan sabio. Somos chiquitos. Entonces, por más que yo siga creciendo y avanzando, nunca voy a tener la sabiduría que tiene, en mi caso yo soy cristocéntrico, no va a llegarle a él. Entonces, y también sé que si yo hago las cosas con amor, con pasión, ¿verdad?, y tratando de hacer el bien, pues también es un asunto de fe. Sé que lo que yo voy a sembrar voy a cosechar. Igual, sigo insistiendo porque la parte económica es importante. En el emprendimiento que les conté, la constructora, nosotros pusimos todos los huevos en una sola canasta. Eso es un consejo hasta de nuestros abuelos, ¿verdad? No pongan todos los huevos en una misma canasta. Yo puse todos los huevos. Había sabiduría y tal vez no la hemos aprovechado. No, entonces vamos a ver, la vida no es tan complicada, nosotros nos complicamos y a veces no queremos escuchar. Por eso, al final de cuentas, todo es algo personal y cada quien tiene que decidir con convicción y conscientemente qué es lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, hay que ser multifacéticos. Yo diseño, yo construyo, tengo este software que tuve que tomar la decisión de volver a empezar otra vez de cero porque ocupaba que fuera más escalable, pero son decisiones que se toman sin descubrir lo que también son mis ingresos. Yo soy avicultor. Entonces, ¿qué hace un arquitecto vendiendo huevos? O sea, yo no los vendo, pero empiezo a buscar diferentes fuentes de ingreso
para poder seguir creciendo y poder seguir valiéndome el camino donde yo quiero. Entonces, esa polifuncionalidad que tenemos que tener todos, entender que necesitamos un ingreso económico, pero sin perder el norte. El miedo va a existir, pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que tener la fe y la convicción y también tener la mirada en un ser superior que está más arriba que nosotros y que nos va a seguir motivando y saber que Él se va a encargar de todas las cosas. Eso también es a nivel personal como muevo esos miedos y como me muevo a nivel profesionalmente. Yo creo que es un proceso de reeducarnos a algunas metas que alguien más estableció para nosotros, y no lo digo desde la mala concepción, ¿verdad? Yo soy también de la generación en que mis papás no terminaron ni siquiera el colegio, fueron ambos a la escuela y su aspiración era que sus hijos fueran profesionales porque consideraban que pesaba menos un lápiz que una pala. Y no dejaban de tener razón. Y hemos crecido muchos pensando que esa la meta o que debemos ser formados para una sola cosa. Usted hablaba de la diversificación de nuestras acciones. Aprovechemos también otros talentos que podamos tener, ¿verdad? A veces los dejamos ahí empolvados porque estamos tan concentrados en el quehacer que nos dio la universidad que no podemos diversificar nuestras funciones. Para terminar, don Bernal, que ya nos quedamos sin tiempo, pero vamos a tener más espacio después para conversar. Yo rápidamente voy a enumerar algunas de las cosas que usted ha dicho y quisiera que si alguna se queda por fuera o algún mensaje adicional que usted tenga, por favor nos lo dé en este momento. Sobre emprender, lo más importante es la motivación, creo que usted nos lo mencionó. Otros aspectos es que nos concentremos en el problema y no en la solución, pese a que el mundo nos diga lo contrario, ¿verdad? Seamos innovadores, también entendamos al cliente. Yo creo que aquí tenemos que dejar de ser como los caballos en buena referencia, ¿verdad? Que estamos viendo a veces estamos tan enfocados en lo del frente que no entendemos nuestro contexto. Veamos tendencias, encontremos lo que nos mueve y aprovechemos nuestras habilidades. Pero para terminar, don Bernal, ¿qué más le puede decir usted a los profesionales que nos han acompañado en vivo o que escucharán esta conversación otro día? No, Jessica, igual agradecer el espacio para poder expresar un poquito lo que he aprendido. Yo sigo insistiendo también que esto no es solo, o sea, que al final de cuentas tenemos que pensar en esta colectividad, y ahí también mando un llamado al Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, porque también como organizaciones tienen que entender que vamos a un mundo que es muy rápido, que va evolucionando mucho más rápido. Incluso los expertos que miden esas tendencias, antes las proyecciones eran de 10, 15 años, ahora son a 3 años, y eso es porque esto va demasiado rápido, y eso implica cambios en todos, cambios en la forma de organizar de las organizaciones, de las instituciones, y que tenemos que luchar para construir ese ecosistema. Muchas gracias por habernos acompañado. Jessica, a usted las gracias y un saludo para todos. Espero que sea, como dije en un inicio, de mucho provecho. Así será. Muchísimas gracias a don Bernal, quien es arquitecto, desde luego miembro del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Les agradecemos también a ustedes la compañía. Compartan esta conversación, compártanla, incluso escúchenla con sus hijos, con sus sobrinos, con gente más adulta, con gente de menor edad que usted o gente de su misma edad, porque nos servirá para el presente y para ir diseñando un poco más el futuro. Muchísimas gracias por habernos acompañado un miércoles más en Sinergia CEFIA Podcast. Que tengan linda tarde. Gracias por escucharnos. Conversamos a través de nuestras redes sociales y por el correo electrónico sinergia@cefia.cr. Sinergia CEFIA Podcast.